El Real Monasterio de Santa Isabel fue fundado en 1589 por la dama de origen genovés, Prudencia Grillo. El cronista Agustino Alonso de Villerino describió a Prudencia Grillo en sus escritos sobre la fundación del convento de la Visitación, con las siguientes palabras: una moza y dama que, criada a las influencias de la corte, vivía más cuidadosa de gozar sus vanidades que de alinear la cuenta que había de dar a Dios. Prudencia nació en Valladolid en 1548, fruto de la unión extramarital del genovés Nicolás Grillo y la conquense María de Rojas. Pasando los primeros años de su vida el monasterio agustino de Sancti Spiritus de esta ciudad castellana, en cuyo hospital se acogió a los niños abandonados hasta el siglo XVII. A los 6 años se trasladó a la casa paterna situada en Génova, donde vivía hasta el fallecimiento de su progenitor, ocurrido cuando tan solo tenía 14 años. A partir de ese momento Prudencia vio cómo su situación social mejoraba de forma considerable puesto que los Grillo formaban, junto a los Doria, los Centurión y los Spínola, parte de los Alberghi, o familias nobles de la República de Génova donde ocuparon cargos importantes, lo que les permitió prosperar con gran rapidez. Regresando a España años más tarde tras haber finalizado una relación con el genovés Jacome Lavallo, que cautivo en las galeras de la señoría de Génova por haber asesinado a un hombre, había conseguido huir a Berbería. La acompaña otro genovés de nombre Aurelio Spínola, instalándose en Granada, ciudad donde viven su madre y un hermano materno. Una relación breve sin duda, ya que con tan solo 22 años Prudencia quedó embarazada de Pagan Doria, una vez más otro genovés. Parece ser que la relación con Pagan no fue del todo feliz, ya que Prudencia, para evitar que Pagan Doria regresara a Génova, pues temía a sus parientes y había llegado hasta sus oídos que la quería encerrar en un castillo porque estaba celoso, a la vez que le arrebataba a su hijo, Aníbal Doria Grillo, nacido en 1570. Prudencia entonces comenzó, sin temer a las posibles consecuencias, a realizar todo tipo de hechizos que evitaran que se hicieran realidad los planes de Pagan Doria. Unas prácticas que acabaron con nuestra protagonista en manos del Tribunal de la Santa Inquisición de Toledo, en 1571, tras ser acusada de sacrílega, hechicera, excomulgada y perjura, y haber practicado ritos de hechicería, loca, desatinada y enferma, para obtener el amor de Pagan Doria y evitar su partida. Finalmente, la causa fue sobreseída tras considerarse todo el asunto un simple caso de liviandad y concupiscencia y apetitos deshonestos. A su muerte Prudencia heredó una pequeña fortuna, que le permitió llevar una vida desahogada durante los 17 que transcurrieron hasta la fundación del monasterio de Nuestra Señora de la Visitación en 1589. Una decisión en la que influyó de forma decisiva Fray Alonso de Orozco, que desde 1561 vivía en el cercano convento de San Felipe el Real, al que conoció por mediación de una de sus sirvientas. Poco después se unirían dos religiosas procedentes del convento de Nuestra Señora de Gracia de Ávila y varias discípulas de Fray Orozco. Por cuanto tenía devoción de ser monja recoleta de San Agustín, con sus 3 criadas, Ana, María y Catalina. Como era costumbre entre las damas adineradas de la época, Prudencia no ingresó en el convento de forma humilde, tal y como se asegura en el documento de fundación en el que consta lo que se ordenó disponer dentro de la clausura. Un aposento sobre el coro que se ha de construir y una criada, la cual tengo de tener y empezarme de servir de ella desde el año de noviciado. Algo nada sorprendente dada la forma de ser de una mujer descrita con las siguientes palabras: más cuidadosa de adornarse con atavíos falsos de vanidad y lujos que con el verdadero y bello de la virtud, cuyo pudor y poca envidiable fama le conquistaba su escaso recato y ancha desenvoltura. Cuenta una leyenda que la fundadora Prudencia Grillo, allá por 1588, era cortejada por un alférez llamado Martín. La enamorada dama sufrió un gran disgusto cuando su prometido le anunció un día que había sido destinado por orden del rey a un navío para formar parte de la grande y felicísima armada.
Prudencia quedó desconsolada, ya que presentía que no le volvería a ver nunca más con vida. El alférez le dijo muy convencido que, en caso de fallecer en alguna batalla, ella sería la primera persona en enterarse de la fatal noticia. Su contraseña personal sería agitar las cortinas de su dormitorio, y también abrir los cajones de su escritorio. Según la leyenda, versión del religioso Agustino Alonso de Villerino acerca de la relación de Prudencia y Pagan. Tenía estrecha amistad con un caballero, a quien su majestad mandó partir a servir un gran cargo de las galeras, sintiendo ella, o haciendo que sentía, la ausencia del caballero, y consolándola él, vino a decirle, estando vos allá, y yo acá, sin saber si vivís, o morís, ¿cómo queréis que pierda el cuidado? Pudiste perder, dijo él, que si yo muriese, yo os avisaré, y con esto, mientras no os avisare, podréis entender, que vivo. Rióse ella del ofrecimiento y replicóle ¿cómo me avisaréis, si murieseis? Todos estos damascos, dijo él, y señaló los que estaban colgando en una cuadra. También menearé, añadió, las gavetas del escritorio, y la última señal será correr las cortinas de la cama. Una noche, cuando la dama descansaba en su alcoba, algo perturbó su sueño. Se despertó sobresaltada al sentir que una fría corriente de aire movía las cortinas de su ventana. Mirándola detenidamente, nada hacía augurar que algo raro pasaba, pues no sería de extrañar que una brisa fría de la noche se hubiera colado en sus aposentos y la hubiera despertado de sus dulces sueños. El hecho no hubiera sido mayormente destacable si no hubiera sido porque, al mismo tiempo, uno de los cajones del escritorio se abrió de manera brusca y por completo, haciéndose caer estrepitosamente al suelo con todo su contenido. Es entonces cuando Prudencia, muerta de miedo, abrió las sábanas con tremendo terror y huyó despavorida de su cuarto, temiendo lo peor. Prudencia no dejaba de temblar, intentando templar sus nervios junto con el servicio, el cual se había despertado tras los alaridos nocturnos de su señora. Tal fue el susto que no pudo volver a reconciliar el sueño aquella noche, sintiéndose contrariada y aislada al comprobar que sus trabajadores no acababan de creer lo que les estaba contando. La desdicha ha caído sobre mí, pues mi amado ha perecido en cruenta batalla en lejanos mares. No puedo más que llorar por extrañar su pérdida y romper en angustia por haber cumplido con su prometido de ultratumba. Nunca más, amor, nunca más vuelvas a aterrorizarme de tal modo, sino pronto te acompañaré en los cielos. Desolación completa es lo que siento por este cruel modo de conocer de tu partida. Unas semanas más tarde, el destino quiso dar fuerza a esta noche fantasmagórica. Se conoció la noticia del desastre naval de la Gran Armada. A Prudencia le confirmaron la noticia de la muerte de su amado alférez. El dolor y sufrimiento se apoderaron de su vida. Quedó recluida en su casa y no quiso tener contacto con nadie ni ver la luz de la calle. Desde ese momento, en su propia casa, en la calle del Príncipe, la crónica dice lo siguiente. Hospedaba a obispos desterrados de Irlanda y católicos de Inglaterra. Gastaba su hacienda en dotar a mujeres arrepentidas, recogía las de maltrato y les daba de comer, porque la necesidad no les obligase a ofender a Dios. Criaba niñas en el hospital de los Expósitos, y muchas veces llegaron a 12. Al año siguiente de este suceso fundó el convento de la Visitación de Santa Isabel. Para lograrlo, tuvo que aportar sus casas y sus rentas. Allí acabaría retirándose, junto con 3 de sus criadas. Fue así como nuestra protagonista era descrita entonces. Hasta ese momento ocupada con mayor cuidado en gozar sus vanidades que de alinear la cuenta que había de dar a Dios, recibió tan grande la aldabada para su corazón, que se resolvió a dar de mano a suma vanidad, y a volverse a Dios muy de veras. Está claro que aquella experiencia de ultratumba cambió por completo su modo de vida hasta el fin de sus días. Nunca más volvió a tener una visita de su difunto amor, el cual ya informó de su muerte tal y como le prometió a Prudencia. Hoy en día pervive el Real Monasterio de Santa Isabel, situado en Madrid Centro. Próximo a la calle de Atocha por una manzana, se ubica en la calle de Santa Isabel, número 48.
Sus muros hoy en día pueden ser vivo testigo de lo que un fenómeno paranormal puede influir en la vida y voluntad de una persona. Más si cabe cuando el amor es el flujo de comunicación para el más allá.